menos a la cabeza, hay mujeres que nos la cubren. Hay varones que se tienen que quitar la cachucha, el sombrero, y hay otros que no se los quitan, se meten así, con el sombrero y la cachucha. Hay muchas cosas que la gente cristiana, católica, y la gente cristiana, hace lo que le da la gana en los templos. Y Dios tiene misericordia, porque no les quita la vida inmediatamente. ¿Por qué no les quita la vida Dios inmediatamente a la gente que profana el templo con semejantes cosas? Porque Dios ya no está en el templo, Él está en el cielo, y solamente baja cuando tú lo invocas. Él antes estaba en el templo, y la gente que llegaba al templo a profanar el espacio de Dios, Dios era muy fuerte con ellos, no les toleraba muchas cosas. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas. Acababan de morir sus hermanos. Ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Y ellos lloraban o lamentaban la muerte de sus hermanos, y ellos también podían caer muertos adentro del templo. Entonces, en la actualidad tenemos un Dios que es muy misericordioso, se tarda mucho para enojarse con nosotros, y solamente quita la vida cuando de plano ya la gente no hace caso, hermano. Cuando la gente, sea cristiana, sea católica, sea budista, sea lo que sea, ya no hace caso. Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Dios ha hecho. Dios arrojó fuego delante de su presencia, quemó parte del templo y quemó a los muchachos y cayeron muertos quemados. Si no han visto a una persona quemada, por unos momentos permanece viva, caminando, encendido en llamas. Como el fuego está consumiendo su cuerpo lentamente, llega un momento en que va caminando, pero cae muerto, sea hombre, sea mujer. Y a veces van caminando porque todavía están vivos, hermano. El año pasado hubo una explosión de una pipa de gas LP ahí en el entero de Tepic con Jalisco, y una muchacha salió caminando envuelta en llamas de la explosión, y caminó un buen tramo envuelta en llamas pidiendo ayuda hasta que quedó muerta. Llega un momento en que el fuego te consume. Entonces el fuego que Dios arrojó en el templo no solamente consumió a estos muchachos, sino que consumió parte del templo. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, Moisés le estaba diciendo: no salgan del templo, porque si salen, Dios les va a quitar la vida. Espérense a ver qué dice Dios aquí adentro del templo. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Dios está sobre vosotros. Yo le decía la vez pasada: el aceite de la unción que trae mi esposa tiene especias aromáticas, y la base principal de ese aceite es el aceite de oliva. Sirve para santificar. Cuando hay llega esa oración con ustedes, se les ponen en la frente o en las manos o en el pecho, es para aliviar su cuerpo y santificar y quitar cosas, enfermedades que tengan ustedes, malos pensamientos, malas acciones, cosas que durante el día les pasaron y no comprenden qué es. Para eso sirve el aceite de la unción. En el templo lo usaban ellos para santificar a los que entraban al templo. No podían entrar solamente bañados, sino se tenían que santificar. La santidad delante de Dios, mi querido hermano, no es que te vistas de blanco, que te pongas zapatos blancos y túnicas blancas. Eso no es santidad. Santidad es que no haya en tu cabeza malos pensamientos, malas acciones, remordimientos, sentimientos de culpa, o planes para asesinar a alguien, o pensamientos para robarle a alguien lo que es suyo. Esa es la santidad, que Dios te puede ayudar a que se te quite todo eso de la cabeza. Pero vestirte de blanco, eso no es santidad, ese es un engaño de parte de Satanás. Si yo me visto de blanco, eso no es santidad. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés.
Y Dios habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Dios tiene mucha misericordia porque hay sacerdotes y hay pastores que entran al templo a predicar la palabra de Dios en la actualidad cuando han bebido sidra, vino tinto, etcétera, etcétera. Dios no les quita la vida, simplemente los ignora porque no obedecen la palabra del Señor. No puedes entrar al templo, no puedo venir aquí a predicar la palabra si he tomado cerveza, sidra, vino tinto, tequila, coñac, whisky, brandy. No debería estar aquí si hago eso. Dios es muy celoso de esas cosas, pero la gente que predica la palabra, sean católicos, sean cristianos, y no obedecen la palabra y van a predicar la palabra, Dios no les hace caso, Dios no está ahí. Porque hay pastores y hay sacerdotes que dicen: adentro del templo somos sacerdotes y pastores, afuera del templo somos personas comunes y corrientes. Están equivocados. Yo no puedo mostrar una vida aquí adentro con ustedes y allá afuera mostrar otro estilo de vida. A Dios no se le puede engañar. Una persona que hable en esos términos no es pastor, ni es sacerdote, ni es nada. Es una blasfemia, es una ofensa contra Dios, sea católico, sea cristiano, sea budista, sea lo que sea. La relación con Dios es muy seria, el trato con Él es muy serio, no es a medias, tiene que ser siempre de respeto, continuamente. Dice: para que no ni vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, que es el templo, para que no muráis. Si entraban borrachos o con aliento alcohólico, Dios les quitaba la vida. Los sacerdotes. En ese tiempo, los sacerdotes que entraban al templo, al tabernáculo de reunión, al templo donde estaba Dios, no eran católicos, ni eran cristianos, ni eran budistas, ni eran maometanos, eran simplemente sacerdotes. Al día de hoy, que nos tocó nacer en esta época nosotros, en los templos hay de diferentes denominaciones y religiones. En aquellos tiempos no había eso. De hecho, no debería de haber, pero la gente está tan mal de la cabeza que ha diseñado muchas denominaciones delante de Dios. Porque aquí dice Dios: para que un estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Cuando dice estatuto perpetuo, es para siempre, hermano. Esto es apenas hace unos 4.200 años, cuando se escribió esto, y en la actualidad, ¿qué es lo que vemos? Sacerdotes y pastores haciendo lo que le da la gana en los templos, ¿sí, hermano? De Éxodo. Por ejemplo, si tú te tomas ahorita 20 caguamas, son 20 litros, y las normales, porque hay unos de litro y medio. Si te tomas 20 caguamas y no te subes aquí en la mesa a bailar como loco y te quitas la ropa, no pasa nada, no estás pecando. Pero si te tomas 20 caguamas, te desnudas y te pones a bailar, está cayendo en pecado delante de Dios de lo que estamos aquí presentes. Ese es el problema con el alcohol en la actualidad. Te tomaste 20 cervezas y no pasó nada, no hiciste nada inofensivo ni ofendiste a nadie, no pecaste. Pero si te tomaste 20 cervezas, 20 caguamas, y haces esas cosas delante de la gente, delante de Dios, pues estás pecando por causa del alcohol. Hay gente que se puede tomar 40 litros y respirar, ¿no? Ese no es el problema es lo que provoca el alcohol en ti y te hace hacer cosas ofensivas delante de Dios. Y Dios está diciendo aquí: perpetuo, es para siempre.
Entonces, hay pastores y sacerdotes católicos y pastores cristianos que toman vino tinto y sidra y todo, sí. No deberían de hacerlo porque es perpetuo, es para siempre. No es para cuando vino Jesús. No es, ahora que nació la Iglesia Católica, ahora que nació los cristianos, es para siempre. Dios está diciendo hace 4200 años, es para siempre. ¿Y qué hacen los sacerdotes católicos? ¿Y qué hacen los pastores? Violar esta ley, lo primerito que hacen. Y llegan al templo a predicar la palabra de Dios alcoholizados. ¿Está mal que lo hagan? Sí. ¿Por qué no se mueren? Porque Dios no los toma en cuenta. Dios ni siquiera les dice que estoy aquí. Pero si Dios estuviera en el templo como aquí, cayeran muertos. Esa es la realidad, hermano. De Dios no se puede, con Dios no se puede jugar. Entonces, cuando uno descubre lo que dice la Biblia y lo que vemos en este mundo real, sea por una cuestión de religión, nosotros decimos, Dios tiene mucha misericordia en tiempos actuales, de mucha gente. O Dios simplemente ni caso les hace a su gente. No los toma en cuenta. Como que Dios dice, hagan lo que les dé la gana. Si ya les dije que no lo deben de hacer, ¿por qué lo hacen? Entonces, hermano, la Biblia es para leerla, comprenderla y hacer las cosas que dicen aquí. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Cuando la gente lee esto, dice la gente, es que esto es para los judíos. Esto aplica, entonces, hermano, no lean la Biblia, si no aplica para ti. No lean la Biblia. Si no aplica para ti porque eres mexicano, no lean la Biblia. No le hagas caso. No, mi querido hermano, la palabra está en nuestras manos, en el idioma español, al día de hoy, porque también aplica para nosotros, aunque no somos judíos. Si queremos ser parte del pueblo de Dios, tenemos que obedecer lo que dice la palabra en nuestro idioma. Porque hay mucha gente que dice en la actualidad eso. Es que eso aplica para los judíos, no para nosotros. Y esa gente que opina en internet esas ideas tontas y absurdas, mucha gente que le cree. Mucha gente que cree que eso que dice esa gente está bien. Entonces no lean la Biblia, yo le digo, no la lean, porque entonces ni la van a obedecer, ni le van a creer a Dios. Me acuerdo un hermano de Chihuahua, le dijo a Dios, voy a leer tu palabra en español y te voy a creer todo lo que dice aquí. No le creyó el hermano a Dios, lo cuestionó como si fuera su vecino. Mucha gente que se dedica a tomar, a emborracharse, lo primero que dicen en las reuniones cuando hay camarón, carne asada, cerveza, tequila, dicen, no hablemos de religión y no hablemos de política para estar en paz. ¿Verdad que sí? En todas las reuniones, en cualquier estado y en cualquier país de América Latina, esa frase existe de aquí de México hasta Argentina. Dicen, no hablemos de política ni de religión. Es cierto, hermano, no habla de religión, habla de la palabra de Dios, de la Biblia, no de religión. Y te vas a dar cuenta que hay una diferencia brutal, ¿no? Entonces la gente en la actualidad lee la Biblia, pero no respeta la palabra de Dios. Dice Dios, ¿por qué estoy mandando que hagas esto? Dice, para poder discernir, o sea, poder entender entre lo santo y lo profano. ¿Es profano que llegues al templo, sea católico, sea cristiano, con aliento alcohólico? Sí, hermano, es profano. Estás profanando el lugar, el espacio donde está Dios. Y luego, para acabarla, estás invocando su presencia, que baje al templo, porque vas a hablar de... Dice, para poder discernir entre lo santo, lo que es santificado, lo que Dios santifica, purifica, limpia, dice, y lo profano. La gente profana los lugares de Dios. Ahorita en Semana Santa, el día de hoy, el día de mañana, el día de sábado, profanan el lugar, el templo donde supuestamente está Dios. Entonces, hermano, la gente no conoce la palabra, y no conocer la palabra ofende a Dios. Y entre lo inmundo y lo limpio, está bien claro, ¿verdad?
y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Dios les ha dicho por medio de Moisés. Allí donde llevo la ropa yo a planchar, el dueño de ese lugar, él es judío, me gusta mucho platicar con él. Le digo, oye, usted es hijo de Dios, quiera o no quiera, es hijo de Dios, porque es judío, es original usted de los judíos. Y Dios lo bendice a usted, quiera o no quiera recibir bendición de Dios. Porque ellos nacieron con los judíos, pero es del lado de los árabes, de los palestinos. Él se considera palestino, no judío, pero es judío, nació con los judíos. Y Dios tiene tanta misericordia de él y lo ama tanto, dice la palabra, y lo bendice, aunque él diga que es palestino y no es judío. Entonces Dios, hermano, ama a su pueblo. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Icamar, sus hijos que habían quedado. Quedaron 2, había 4, se murieron 2, quedaron 2 vivos. Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Dios y comerla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. En aquellos tiempos sacrificaban animales, hoy no se realizan sacrificios, solamente se hace carne asada para consumirla o para tener un convivio. En aquellos tiempos se sacrificaban en el templo un animal, ya sea un cordero o una paloma o una vaca, y se tenía que consumir porque se sacrificaba dentro del templo. Todo lo que está dentro del templo es considerado santo. Si tú sales del templo, vamos a hablar del templo católico, aquí en León. Si hubieran estado allá afuera, algunos de ustedes o muchos de ustedes el día de hoy mañana acostumbraban a ir al templo católico a presenciar simplemente las caídas de Jesús. Todo lo que se hace cuando Jesús fue crucificado y ustedes entraban al templo, bañados o no, entraban al templo.